cómo se perfeccionan e incrementan su utilidad y valor para la sociedad. Continuando con estos objetivos, dando una respuesta a las actividades programadas para este año, recibimos hoy con gran placer a la doctora Silvia Correa, doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora principal de CONICET, quien disertará sobre inmunidad intestinal, microbiota, ritmos biológicos y señales sistémicas en el mantenimiento de la tolerancia inmunológica. La doctora Correa fue propuesta por sus vastos conocimientos en el tema, por la sección de investigación básica de nuestra entidad, bajo la coordinación del doctor Carlos Argaraña, y su perfil académico será relatado a continuación por el académico José Luis Bocco, a quien les agradecemos su inestimable participación extensiva, por supuesto, a los miembros que conforman la respectiva sección de la Academia. Doctora Correa, muy bienvenida a nuestra institución. Gracias por su generosidad y disposición para desarrollar esta presentación, que seguramente nos permitirá profundizar en este ecosistema microbiano intestinal, sus funciones metabólicas en la recuperación de energía y nutrientes, con funciones muy importantes de protección del huésped frente a otros microorganismos y fundamentalmente con implicancias sustanciales en el desarrollo homeostático del sistema inmunitario. Seguramente usted nos ayudará a responder en parte los grandes interrogantes que subyacen relacionados con las complejas adaptaciones que se producen especialmente a nivel tisular en el periodo neonatal, respuesta que sabemos es adaptativa a los sistemas regulatorios endógenos y exógenos y constituyen un escenario regulatorio muy importante para la salud a largo plazo. Así es que, doctor Bocco, lo invito a hacer la presentación formal de la doctora Correa. Muchas gracias, doctora Miras. Muy bien, señor presidente de honor, académico Carlos Resónico, señora presidente, académica Mirta Miras, académicos, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras profesionales, colegas, amigos, señoras, señores y a todo el público que se ha dado cita en esta videoconferencia, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es realmente muy gratificante para mí, a la vez que un honor, presentar a la doctora Silvia Correa en nombre de la Academia de Ciencias Médicas, agradeciendo por anticipado su disposición para ofrecernos esta conferencia sobre un tema de gran actualidad cuyo título reiteramos: inmunidad intestinal, microbiota, ritmos biológicos y señales sistémicas en el mantenimiento de la tolerancia inmunitaria. La doctora Silvia Correa se graduó de bioquímica en la Universidad Nacional de San Luis, luego de su infancia y adolescencia en la ciudad de Río Cuarto, que es su lugar de nacimiento. Ya con su título en mano y siguiendo su natural curiosidad por profundizar los detalles del funcionamiento bioquímico y de los sistemas biológicos, decidió emprender un trabajo de tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Clelia Riera, en la Universidad Nacional de Córdoba, más específicamente en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas. Una vez concluida su tesis doctoral, en 1991, cuyo título fue Modulación de las respuestas de autoinmunidad e inflamación utilizando interfaces lipídicas, emprendió un periodo de entrenamiento postdoctoral, incorporándose al laboratorio del Dr. Spies en el Departamento de Neuroendocrinología Molecular del Instituto Max Planck para Medicina Experimental en Göttingen, en Alemania, donde estudió el rol patofisiológico de los receptores del factor liberador de corticotropina en las células inmunes. Precisamente este trabajo representó su primer contacto con el estudio teórico y experimental de la interacción inmune-neuroendocrina. De regreso al país en 1994, se incorpora nuevamente al Departamento de Bioquímica Clínica,
Ingresa a la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET y se dedicó al desarrollo de una línea de investigación inédita, orientada al estudio de la interacción inmune-neuroendocrina sobre la base de su experiencia postdoctoral en Alemania. Esta línea de investigación comenzó a dar sus frutos merced al empuje y esfuerzo que imprimió Silvia, que pronto se plasmaron en publicaciones científicas relevantes en el área y en la realización de tesis doctorales de sus discípulos, e incluso los avances en esta línea se trasladaron a la docencia de grado con la creación e implementación de la asignatura Inmunoneuroendocrinología de la carrera de Bioquímica, y de la cual es la profesora responsable desde 1998. Estos avances derivaron en 2012 en la generación de otra línea de investigación científica orientada al estudio de la inmunidad intestinal, que incluyó como ejes temáticos la tolerancia oral a polisacáridos específicos, así como estudios sobre citoquinas inflamatorias sistémicas en la homeostasis intestinal, observando cómo a través de estos mecanismos es posible desencadenar una tormenta de citoquinas, término sin duda de gran actualidad en pacientes afectados de COVID-19, contribuyendo a procesos inflamatorios más severos, esa tormenta de citoquinas, que pueden incluso comprometer la sobrevida del huésped. En la actualidad, sus estudios están centrados en el efecto de la administración de antibióticos de uso frecuente en nuestro medio en la tolerancia intestinal, y además, junto a su grupo, se han propuesto un estudio comparativo de colonización intestinal en aves y mamíferos en los primeros días de vida. La doctora Correa es actualmente profesora titular por concurso en el Departamento de Bioquímica Clínica, es investigadora principal del CONICET, como ya se ha mencionado. Ha logrado obtener recursos para llevar adelante sus proyectos de investigación, en cuyas líneas de trabajo ha dirigido numerosas tesis doctorales de discípulos que han logrado independencia y actualmente ocupan posiciones relevantes en el sistema de ciencia y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional. Acredita más de 85 publicaciones en revistas científicas referentes en el área, y sus trabajos han sido citados en más de 1.200 oportunidades, reflejando el interés y visibilidad internacional que los mismos han suscitado. Es destacable la intensa actividad de gestión académica que ha desarrollado durante su carrera y sigue desarrollando, no solo en la Facultad de Ciencias Químicas, sino en el ámbito de la universidad, donde ocupó la titularidad de posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue integrante de la Comisión de Posgrado del Consejo Interuniversitario Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Posgrado de la Asociación Universitaria del Grupo Montevideo. Actualmente es titular de la Secretaría General de la Facultad de Ciencias Químicas. Participa muy activamente en sociedades científicas y en docencia de posgrado en la Universidad de San Luis, Nacional de San Luis, además de en la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba. Sobre la base del expuesto, desde su graduación hasta la actualidad, resulta claro que la doctora Silvia Correa decidió emprender un camino que la llevaría a afrontar desafíos cada vez más exigentes y superadores, que la condujeron a convertirse en la actualidad en lo que podemos definir en esencia en una única palabra. Es una universitaria, puesto que ha cumplido y realiza todas las actividades propias que incluye el término. Obtuvo título máximo de doctorado, es profesora regular por concurso, lleva adelante proyectos de investigación científica, realiza docencia de grado y posgrado, aspecto donde debe destacarse que, según opiniones de los propios alumnos, sus clases los dejan encandilados. Forma recursos humanos, tanto de nivel de doctorado, de postdoctorado, así como de especialidades profesionales. Realiza una intensa actividad de gestión, difusión del conocimiento y actividades de extensión universitaria. Claramente, la palabra universitaria define cabalmente a Silvia Correa, a quien a partir de este momento tenemos el enorme placer de escucharla. Silvia, cuando quieras. Muchas gracias. Yo diría cuando pueda. Después de esta presentación no me va a ser muy sencillo. Muchas gracias, José.
por todos esos términos. Fue muy cálido, es propio de viejos conocidos. Te agradezco mucho a vos, a la doctora Miras, al doctor Argaraña, a la doctora Riera que me propusieron, y también a la doctora Marta Alac, que con enorme generosidad me aportó un gran número de publicaciones y material bibliográfico altamente actualizado. Y a todos ustedes por acompañarme esta tarde. Vamos a tratar de hacer ahora lo que practiqué y que me salía bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Silvia. Sí, Silvita, ahora No, mira el PowerPoint. Bien. Ahora vos tenés que ponerte a mirar el PowerPoint y lo vamos a ver nosotros. Ahora se está viendo, falta poner en modo presentación y nada más, Silvi. Perfecto. Muy bien, Quizás, aquí estamos. perdón, ¿no? Quizás desplazar la barra de compartir pantalla más abajo para que no interfiera. Sí, se puede poner ocultar también, no hay problema. Exacto, ocultar también se puede poner. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, luego de estos agradecimientos voy a comenzar diciéndoles que hace más o menos 3 horas integro el grupo de quienes estamos construyendo la inmunidad de rebaño, lo cual me hace sentir muy tranquila y muy feliz con este nuevo estatus. Como se planteaba en el título, todos estos temas tienen en común este ecosistema microbiano sobre el que se ha avanzado mucho y sobre el que va a versar básicamente mi charla. Para quienes trabajamos en inmunidad intestinal, hoy más que nunca tenemos que tener presente la paradoja de la mucosa, que trata de explicar la coexistencia de trillones de microorganismos vivos que están en el lumen intestinal y que son una fuente continua de antígenos con el mayor número de células inmunes del organismo que están situados en las posiciones llamadas sitios efectores, son células activas que están en un estado que se conoce como activación fisiológica, capaces de responder. Y a pesar de esto, hay una coexistencia armónica y un estado de homeostasis. Y entonces, la gran pregunta es cómo se mantiene esa coexistencia y, más aún, cuándo se establece. Y si bien se ha trabajado mucho para tratar de explicarlo, todavía el mecanismo es bastante incomplejo e incierto. Sin embargo, hay pistas interesantes en algunos conceptos y los autores plantean que probablemente se trate de un acto de equilibrio o de balance que haya llevado más de 200.000 años de calibración. Entonces, a pesar de la innumerable cantidad de bibliografía que en estos días aparecen de sistemas experimentales o descripciones clínicas, las grandes preguntas siguen siendo ¿qué es la microbiota y cómo lo hace? Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a una comunidad de microorganismos vivos que están residiendo en un nicho ecológico determinado y que está conformada por bacterias, arqueas, virus, hongos, protozoos, y puede ser el intestino o puede ser específicamente el colon humano. Cuando hablamos de microbioma, en cambio, nos referimos al conjunto formado por estos microorganismos, sus genes y sus metabolitos en un nicho ecológico dado. A veces en la literatura se utilizan como sinónimos microbiota y microbioma, pero en general el microbioma tiene un aspecto más funcional de la microbiota. ¿Y qué representa la microbiota para el individuo, para el Homo sapiens concretamente? Estamos hablando de una relación 1 a 1, célula microbiana a célula del Homo sapiens. Hace unos 5 años atrás se pensaba que la relación era 10 microorganismos por célula humana, pero se han ido refinando los cálculos y los algoritmos y ahora se estima que la relación es 1 a 1.
En cambio, en cuanto a los genes contenidos en este microbioma, son 2 órdenes de magnitud mayor. Esto significa que más o menos el 99% de los genes que en un momento dado se expresan en un individuo corresponden a la microbiota. Y ha aparecido un nuevo concepto, que es el concepto de holobionte, que da cuenta de una unidad ecológica que incluye al individuo y a los microorganismos como un todo. En este holobionte, el individuo gana con una enorme diversidad de genes que responden de manera dinámica a los cambios externos, mientras que el genoma del huésped en general es bastante estable. La microbiota, por su parte, ha ganado en movilidad y la conducta social del individuo es lo que ha garantizado una mayor difusión e intercambio. En definitiva, lo que gana la microbiota es diversidad, y este es uno de los parámetros que se utiliza para dimensionar la calidad de la microbiota. Una microbiota diversa es una microbiota sana, es una microbiota saludable. La relación que se establece en el intestino se conoce como mutualismo y se describen funciones protectivas de la microbiota porque está compitiendo por ese nicho con los patógenos, por los nutrientes y por los sitios, específicamente hablando, sitios de anclaje. Aporta señales estructurales, es fundamental en la constitución de la barrera y en la generación de las proteínas con las que se regulan. ¿Hay algún problema? No, doctora, no, siga, por favor. Estructurales, y también hace aportes metabólicos con la producción y generación de algunos metabolitos que tienen actividad trófica y que directamente el huésped no produce, no es capaz de generar. ¿Dónde reside la microbiota? La microbiota se dispone como un gradiente desde la porción proximal del intestino delgado hasta el colon, donde alcanza su mayor densidad. Se estima que en la porción terminal del colon hay entre 10 a la 11 a 10 a la 12 microorganismos por gramo, y que el total de la microbiota intestinal es del orden de 10 a la 14 células. Estos microorganismos están en estrecho contacto con el mucus. El mucus es una estructura viscosa compuesta por glicoproteínas, que son el producto de la expresión del gen MUC2. La proteína se llama mucina, y es una estructura formada por un core o núcleo proteico ricamente glicosilado con estructuras muy complejas. Es el producto de las células Goblet, y la microbiota estimula el desarrollo de las células Goblet temprano en nuestra vida. Además, es el que estimula la expresión del gen MUC y también el grado de ramificación o diversificación que alcanza el mucus. Algunos estudios hechos con sondas fluorescentes han permitido tener un conocimiento un poco más concreto de cuál es el sitio de residencia de la microbiota. En estos estudios, utilizando sondas verdes para marcar el mucus, se pudo ver que luego de su excreción había una zona densa contigua al epitelio, esto correspondería a una cripta, una zona densa más compacta contigua al epitelio y una zona un poco más externa. Con una sonda roja se marcaron las bacterias y al producir el solapamiento de estas dos imágenes, se pudo ver claramente que las bacterias residen en esa capa externa, que es más laxa, que es la que se desplaza con el peristaltismo, y que esta capa densa y compacta genera una zona de exclusión que se considera estéril y que evita el contacto directo de la microbiota con el epitelio. Se dice que entonces esta capa laxa es el sitio de residencia de la microbiota, y en los trabajos dicen que los microorganismos nadan o se zambullen o bucean en el mucus. Esta capa de separación, esta franja de separación estéril, es esencial para el mantenimiento de este balance entre los microorganismos y el sistema inmune. Esto también se puede apreciar en esta imagen, en donde con rosa se están marcando la masa bacteriana y con azul los núcleos del epitelio, y en negro está esta banda
de separación estéril. En modelos en los que se produce el déficit, se noquea, el gen no se expresa, o se hace deficitario al huésped en el gen de mucina, las bacterias crecen y se instalan directamente sobre el epitelio, y en estos animales, después de la lactancia, sobreviene una inflamación masiva que es letal, confirmando efectivamente que si bien las bacterias residen en el mucus laxo, existe una zona de distanciamiento o estéril que protege la sobreestimulación del epitelio. Y este modelo de la capa compacta y la capa laxa alojando la bacteria se ha demostrado, o las bacterias o microorganismos, se ha demostrado en humanos y en distintos modelos en los que se ha estudiado. Y a partir del concepto claro de que es una barrera, las nuevas evidencias arrojan otras funciones igualmente interesantes para el mucus. Se le ha atribuido un papel muy importante en la nutrición de la microbiota, y esto resulta de que más o menos la microbiota tiene 9.000 enzimas distintas capaces de degradar carbohidratos, versus unas 17 que han sido detectadas en el genoma humano. No necesariamente la microbiota toma al mucus como una fuente de carbono, eso es algo que se exacerba cuando en las dietas desaparecen las fibras. En las dietas carentes de fibras, muchas bacterias comienzan a degradar el mucus como fuente de carbono, y en algunos ejemplos o en algunos modelos en la literatura, esta capa prácticamente desaparece y comienzan ahora a dar la capa densa estéril. También es muy importante como factor de organización de la microbiota. Tenemos que pensarlo como un andamio tridimensional que aporta sitios de adhesión, no solamente para las bacterias, sino también para factores producidos por el sistema inmune, como por ejemplo los péptidos antimicrobianos o la inmunoglobulina A, que verdaderamente tienen en el mucus como puntos de anclaje, lo que hace muy eficiente su interacción con la microbiota, y muchas veces inclusive esos sitios de anclaje que hacen las inmunoglobulinas no son para la expulsión, sino son para conferirle estabilidad, que a partir de ese punto de anclaje la colonia se desarrolle de una forma más estable, generando condiciones microscópicas particulares. También es muy importante el mucus como un rol de distribución, generando gradientes, evitando el apelotonamiento de las bacterias, y también participa a través de toda una serie de poros en la difusión de mediadores. También se ha descrito un rol de atenuación en cultivos, tanto de bacterias como de hongos hechos en medios enriquecidos en mucina. Se ve que se producen interacciones entre estos glicanos y proteínas expresadas en la membrana de los microorganismos que atenúan la expresión de factores de virulencia, y muchos autores postulan que esta sería una de las grandes claves en ese ajuste de 200.000 años que ha permitido atenuar factores de virulencia y transformar a patógenos en buenos conocidos. ¿Cómo se compone la microbiota? El estudio, la determinación de la composición de la microbiota tuvo un gran avance con la biología molecular. Previamente con el cultivo se habían podido aislar unas 300 especies de la microbiota intestinal, y a partir entonces de estas técnicas, que fueron muy utilizadas en los estudios de suelo, cuando comenzaron a aplicarse a la caracterización de la microbiota intestinal, arrojaron o generaron un crecimiento exponencial en el conocimiento. Estas técnicas lo que utilizan es sondas que permiten comparar el gen que codifica para el RNA de la subunidad menor de los ribosomas procariotas. Entonces, comparando las secuencias de estos genes, se puede hacer una caracterización en los llamados filotipos. Y modificando, mejorando esas ondas, se puede avanzar en la clasificación taxonómica a clase, orden, familia o género. En general, los trabajos en la literatura hacen comparaciones a nivel de los filotipos, y en el caso de la microbiota intestinal humana se han descrito hasta aquí 11 filotipos diferentes.
En cuanto a especies bacterianas, se han podido describir hasta ahora un total aproximado de 2.776 especies diferentes. Y los autores proponen que si uno dentro de una especie analizara variantes fenotípicas, que son las cepas, los patrones del microbiota serían individuales y propios de cada persona, equivalentes a las huellas dactilares. Este es un estudio muy clásico del año 2006, en donde de una manera muy sencilla se hace una representación de un estudio comparativo de microbiotas en el suelo, en el agua, en el intestino humano y en el intestino de ratón. Cada color representa un filotipo y de manera muy sencilla podemos hacer varias comparaciones. Por ejemplo, si miramos los anillos más externos que corresponden a humano y a ratón, vemos que predominan dos colores, y esto se condice con el hecho de que hay dos filotipos que son Bacteroidetes y Firmicutes que representan más del 90% de la microbiota humana. La segunda conclusión es que hay mucha similitud entre la microbiota intestinal humana y la de los ratones de laboratorio, lo que valida notablemente a esta especie como un modelo para los estudios. Y la tercera es que si uno compara con el patrón correspondiente al suelo, los colores representando distintos filotipos son distintos, y eso da una pauta de que la procedencia de la microbiota intestinal no es el ambiente. Con estos estudios, entonces, el ambiente científico entusiasmado por estos hallazgos intentó hacer una sistematización en la caracterización de la microbiota y se lanzaron proyectos muy importantes, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como el proyecto del microbioma humano, que comenzó en el año 2007 y financiado por el Instituto Nacional de Salud, que comenzó a arrojar resultados en el año 2012. La primera gran conclusión de este estudio es que si uno conoce la composición de la microbiota, no puede predecir de manera confiable ni el fenotipo ni la susceptibilidad a la enfermedad que tiene una persona. Dicho de otra manera, conociendo qué filotipos o qué familias o qué géneros integran la microbiota, no podemos saber si un individuo va a tener o no una determinada enfermedad. Esto entonces motivó a un relanzamiento de este proyecto y años después comenzó a trabajarse en el proyecto del microbioma humano integrativo, que tiene como características una visión un poco más holística de las interacciones entre el huésped y el microbio. No solamente se va a tener en cuenta la caracterización o la composición de la microbiota, sino también qué respuesta inmune está acompañando, qué metabolitos se producen, cuál es la dinámica temporal de esta interacción, y esto es factible a través de un diseño longitudinal que tiene este proyecto. Es interesante porque es el análisis más completo de microbiota que se ha hecho hasta la fecha y ha aportado una cantidad de datos moleculares sin precedentes. Y la primera conclusión, porque estos resultados necesitan mucho tiempo de procesamiento y de discusión para poder hacer transferencias, es que antes de llegar a las aplicaciones clínicas, va a ser necesario generar colaboraciones multidisciplinarias integradas para que todo ese corpus de conocimiento se pueda trasladar en aplicaciones. A pesar de ello, y en paralelo, otros grupos trataron de generar algún patrón en la microbiota humana que permitiera hacer comparaciones o caracterizaciones, y utilizaron una estrategia completamente diferente. Ellos analizaron cuál era el género predominante en la microbiota en distintos grupos poblacionales, y observaron que las personas podían pertenecer a alguno, o podían tener como predominio a alguno de estos géneros, o bacteroides, o prebotela, o ruminococcus, y entonces en función a eso se los categorizaba como del enterotipo 1, del 2 o el 3. Estos enterotipos 1 y 2 estaban más asociados al tipo de dieta que ingería el individuo. El tipo 1 con bacteroides
con dietas ricas para proteínas y grasas, el tipo 2 de Prevotella con hidratos de carbono. Esto fue muy interesante porque a partir de estos hallazgos en el año 2011 se pudieron reproducir estos resultados 4 o 5 veces más en estudios hechos en los distintos continentes. O sea que, a pesar de una estrategia muy innovativa, se pudo lograr una estratificación, que era el objetivo, y generar comparaciones entre distintas poblaciones. En la actualidad lo que se está haciendo es una revisión exhaustiva de todo lo que tiene que ver con la microbiota, de la forma que se procesa la muestra, de la forma que se hace el secuenciamiento, del análisis bioinformático, de los algoritmos que se utilizan para hacer las comparaciones, y en esa revisión está apareciendo que en realidad no habría 3 enterotipos tan claramente separados como se pensó en un principio, sino 2 de ellos, bacteroides y Prevotella y Ruminococcus, generando un segundo enterotipo, o sea que habría 2 y no 3 enterotipos como características de la microbiota humana. Muy bien, habiendo entonces avanzado en qué es y cómo se la ha estudiado, vamos a una etapa crucial, que es la colonización, y que debe ser pensada como un evento ecológico único, en donde un individuo proviene de una atmósfera estéril y se enfrenta a una descomunal cantidad de microbios aportados por la vagina materna en el parto natural, y reforzados por el contacto con la microbiota de la piel materna y de la leche materna. La contribución de la leche materna es tan importante que en este momento se está estudiando la microbiota de la glándula mamaria. En este cuadro oscuro aquí, con distintos colores, se representa la microbiota oral de la madre, en rojo la microbiota vaginal y en azul la microbiota de la piel. En rosa más claro, la microbiota de niños nacidos, esto de materia fecal 24 horas después del nacimiento por un parto natural, y en celeste, materia fecal de niños nacidos por cesárea. Y en este panel aquí, lo que se muestra de a pares, microbiota de la madre y microbiota del hijo después del parto vaginal, en donde se ve la réplica casi idéntica de la microbiota que tiene el niño a las pocas horas del nacimiento. Entonces, claramente, el gran inóculo, el gran aporte de la microbiota intestinal proviene de la madre, es una transmisión vertical. Y aquí en esta parte de la figura se muestra cómo se produce ese evento de colonización. Este es un estudio del 2007, es el primer estudio que realizó durante más de 200 días el número de bacterias presentes en el intestino de recién nacidos, y lo que se ve, esto es una escala logarítmica, es que en los primeros 5 días hay muchas oscilaciones y fluctuaciones. Los autores dicen que esto es algo caótico, en donde se aniquilan poblaciones enteras de bacterias, en donde la inoculación de estos microbios nacer en un espacio que está vacío, con el aporte, por ejemplo, de la lactosa a través de la leche materna, genera condiciones óptimas de crecimiento y por lo tanto ocurre de manera caótica y donde algunas poblaciones compiten extremadamente con otras y colapsan. Lo interesante es que más o menos en el día 5 o en el día 10 se alcanza este número que es similar al número, no qué bacterias son, sino al número de bacterias presentes en la microbiota del adulto. Estos son 2 ejemplos que corresponden a niños que han nacido por parto natural, y estos 2 ejemplos de abajo corresponden a niños nacidos por cesárea, en donde se ve que en estos primeros días hay una pausidad, una demora en alcanzar estos niveles, y que después compensa, revierte, y finalmente se alcanzan valores similares a los niños que han nacido por parto natural. Sin embargo, hay bastantes evidencias que sugieren que esta demora en producirse el contacto con los microorganismos que sí se inoculan cuando el parto es vaginal, podría generar susceptibilidades a fenómenos inmunológicos desregulados, como por ejemplo alergias
luego en la vida de estos niños. Entonces, si uno considera todo lo que va ocurriendo como un todo, la microbiota rápidamente alcanza la densidad del adulto, otras propiedades como la composición y la riqueza van a ir ganándose paulatinamente con distintos eventos, pero lo que es interesante es que en estos primeros días de vida, en donde los mecanismos regulatorios clásicos de la mucosa, como las células regulatorias, los mecanismos celulares y humorales que median la tolerancia, o reacciones propias del destete, que son reacciones inflamatorias cuando se introducen los alimentos sólidos, todavía no están ocurriendo, y sin embargo en este contacto inicial la inmunidad innata responde con una respuesta inflamatoria abrupta que es rápidamente regulada. Y la gran pregunta es, si los mecanismos regulatorios aún no se han desarrollado, ¿qué produce esta regulación? Inclusive otros factores importantes de la barrera, como las células PANET, la producción del mucus, el recambio del epitelio, todavía no se están desarrollando. Pero el sistema innato del recién nacido responde a esa masiva estimulación generada por los microorganismos y esa reactividad se regula rápidamente. Y después ocurre una fase que se llama de reprogramación, en donde las células dan respuestas un poco diferentes, dejan de expresar algunos receptores de reconocimiento de patrones microbianos, y la gran pregunta es, ¿qué determina esa regulación tan estricta que ocurre al inicio? Se ha trabajado con modelos animales en los que se han noqueado o se los hace deficientes en muchas de estas estructuras de reconocimiento, y el hecho de bloquear o impedir esta respuesta inflamatoria inicial trae como consecuencia una disbiosis que generalmente es irreversible. Es decir, ocurre esta respuesta inflamatoria frente a esa multiplicidad de estímulos que está recibiendo el sistema inmune innato, y se cree que esa respuesta inflamatoria es la que sienta las bases para el armado de la barrera y para el desarrollo de la tolerancia. Es más, este armado posterior o este desarrollo posterior de la regulación y de la tolerancia estarían vinculados al cambio de dieta que va a ocurrir al cese de la lactancia. Entonces hay una etapa inicial en donde rápidamente se alcanza la densidad microbiana que tiene el adulto, y hay una fase de crecimiento o ganancia en diversidad. El punto de inflexión está representado por la incorporación de los alimentos sólidos, y a partir de la incorporación de los alimentos sólidos, el sistema genera células regulatorias que son las que van a mantener la tolerancia a los antígenos externos provenientes de los alimentos fundamentalmente, y con la diversidad de muchos microorganismos con los cuales no hubo contacto previamente. Algunos autores inclusive dicen que en esta etapa, si en teoría el único alimento que va a recibir el recién nacido es la leche materna, no es tan importante una tolerancia en base a células T, ya que no hay antígenos extraños y la microbiota está presente desde el momento inicial. Es muy interesante que la leche materna en esta fase aporte los oligosacáridos. Son estructuras, unas 100 a 200 estructuras muy ramificadas, semejantes al mucus, que no pueden ser degradados por el recién nacido. El recién nacido no tiene las enzimas para degradarlas y por lo tanto no lo puede utilizar como un elemento nutricional. Estos oligosacáridos aportados por la leche humana en una concentración de 10 a 15 gramos por litro seleccionan algunas bacterias como lactobacillus o bifidum bacterium, que son esenciales en esa etapa inicial para preparar el tracto para una condición de anaerobiosis más estricta que va a sobrevenir luego. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la microbiota, la dieta es determinante de cuáles son las poblaciones que tienen
las enzimas para degradar y obtener el mayor rendimiento de esos alimentos. Esto corresponde a un estudio de niños europeos y de niños africanos, en donde Bacteroidetes y Firmicutes siguen siendo los filos predominantes, los filotipos predominantes, pero como consecuencia de la dieta, las proporciones cambian, así como los géneros de bacterias que están presentes en cada una de estas microbiotas. Entonces, esto corresponde a la caracterización de la microbiota humana, pero la dieta está condicionando que haya mayor prevalencia de Prevotella o de Xylanibacter en los niños africanos y que haya más bacteroides y Roseburia en los niños europeos. Y hay muchísimos de estos estudios, algunos con conclusiones muy interesantes, y uno de ellos plantea la pregunta de ¿cuánto tiempo le lleva a la microbiota adecuarse a un cambio dramático en la dieta? Y se hizo un experimento muy sencillo, se tomó un grupo de personas que se alojaron en un hospital y se les administró, eran personas que consumían dietas variadas en sus vidas y de un día para otro comenzaron a comer dietas estrictas ricas en grasas y proteínas o dietas estrictas ricas en vegetales, cereales, legumbres. En 24 horas la microbiota se adecuó a ese cambio, se adaptó a ese cambio y tuvo diferencias significativas. Lo que es interesante es que si no se sostiene esa dieta, la microbiota revierte y vuelve al estado original. Se dice que es resiliente a los cambios, que tiene una gran capacidad de recuperar el estado inicial, y eso es otra propiedad que caracteriza a la microbiota, que es la robustez. En la comunicación de la microbiota con el huésped son importantes muchas señales, cada vez se conocen más. Estas son las clásicas, y simplemente voy a mencionar estas, algunas señales derivadas de la fibra, en donde la actividad fermentativa de la microbiota transforma a la fibra en ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato, butirato, que en concentraciones del orden de micromolar ingresan a circulación. Y también actúa sobre el triptofano dietario, generando metabolitos del triptofano, y estas dos señales metabólicas tienen efectos a primer nivel directamente sobre la barrera. En el caso de los ácidos grasos, son la fuente de energía de los colonocitos. El 90% de la energía de los colonocitos proviene de estos ácidos grasos derivados de la fermentación de las fibras dietarias, pero también al segundo nivel es fundamental el tipo de señalización que inducen sobre células del sistema inmunológico, generando un robusto patrón de efectos que están altamente vinculados con esa respuesta de tolerancia que tiene el tracto a la microbiota y a los antígenos dietarios. Y se han descrito receptores para los derivados del triptofano, como el receptor de los hidrocarburos de arilo, que tiene una expresión casi ubicua en todas las células intestinales, y también receptores olfativos o receptores que sensan estos ácidos grasos en células inmunes y también sobre el epitelio. Y también tienen efectos sobre el estado de acetilación de las histonas, generando mayor o menor actividad de algunos genes, como por ejemplo el factor FOXP3, que es el factor, el máster regulador de las células T regulatorias, que son claves en el mantenimiento de la tolerancia, y es a partir de estas señales que la microbiota puede mantener activa la expresión de ese factor de transcripción y que se ejecute ese programa asociado a FOXP3, que es el que confiere muchas de las señales vinculadas a la tolerancia. Ahora les voy a presentar tres microorganismos con nombre propio, porque realmente han alcanzado un grado de adaptación extraordinaria con el huésped. Uno es el alcalígenes. Esta bacteria directamente vive en el interior de las placas de Peyer. Se ha demostrado la presencia de alcalígenes en modelos murinos, en primates y en muestras del tejido humano. Dentro de las placas de Peyer
esta bacteria aporta muchas señales que estimulan la diferenciación de células B y una producción de inmunoglobulina A, que en parte explica la tasa de producción de este anticuerpo en el orden de los gramos, que diariamente está generando el sistema inmune de la mucosa y que es fundamental para la consolidación de la barrera, pero también para el anclaje y estabilidad de la microbiota. Otro ejemplo es Akkermansia mucinifila. Esta es una bacteria que vive estrictamente en el mucus, toma del mucus, o el mucus es su fuente de carbono. Es una bacteria que es incapaz de sintetizar treonina, y toma esta treonina del core proteico del mucus, y situada en este punto estratégico, aporta muchas de las señales que mantienen la barrera intestinal, como las uniones estrechas, regulando la permeabilidad. Es fundamental esta estimulación sostenida para la regulación de la permeabilidad intestinal, y es un gran estímulo de las células Goblet. En el año 2017 se logró desarrollar un medio sintético que es compatible con la administración a humanos, y a partir de este medio sintético, que permitió el crecimiento de grandes volúmenes de esta bacteria, se lanzó el proyecto Microbes 4U, que ha enrolado a voluntarios a los que se les ha administrado 1 por 10 a la 10 bacterias diarias en cápsulas durante 3 meses, y se ha visto que los resultados son altamente satisfactorios, atenuándose la disfunción y los fenómenos inflamatorios, sin comprometer otros parámetros de la microbiota en general. Este estudio está ampliándose, y hay bastante esperanza de que pueda ser un probiótico que tenga efectos beneficiosos en la salud humana. Finalmente, estas bacterias, que son las bacterias filamentosas segmentadas, estas están presentes en las colonias de ratones. No se ha descrito, no son muy claras las evidencias en humanos, pero lo que se sabe es que estas bacterias están ancladas directamente sobre los enterocitos sin destruirlos. Existe algún tipo de interacción proteica entre la membrana de la bacteria y la membrana de la célula, que es absolutamente viable. Esta es una célula viable, y forman verdaderas marañas, generando además mediadores que son esenciales para la estimulación del perfil de respuestas TH17. Si en la colonia no está presente este tipo de bacterias, estas respuestas no se desarrollan. En todo este estudio de la microbiota fue muy importante contar con una herramienta como son los ratones germ-free, que son ratones carentes de microbiota porque nacen por cesárea y se mantienen en incubadoras estériles a lo largo de toda su vida. Y claramente en estos animales germ-free, todos los parámetros inmunológicos que uno quiere estudiar, como producción de anticuerpos, desarrollo de las estructuras, células regulatorias, células CD4, la capa de mucus, etcétera, etcétera, todos están severamente comprometidos, y lo que es interesante es que si estos animales son colonizados, estos cambios se revierten y alcanzan casi los valores normales. Además de estos hallazgos en cuanto a la inmunidad intestinal y la importancia que han tenido estos modelos para entender aportes de algunas bacterias en particular, comenzaron a aparecer estudios que mostraban que los ratones germ-free respondían distinto al estrés, o tenían conducta de ansiedad, o control motor diferente, o producían menores niveles de ciertos factores tróficos, o ciertos péptidos que regulan el apetito. Es más, algunos estudios un poco más sofisticados, en los que se inyectaron colorantes en circulación, mostraron compromiso en la barrera hematoencefálica con difusión de estos colorantes al interior del parénquima. Esta disfunción en la barrera hematoencefálica se restablecía luego de 2 semanas de inoculación de alguna bacteria productora de ácidos grasos de cadena corta, o de la administración por 72 horas de butirato de sodio, dando cuenta de que en las estructuras del cerebro y en algunas
parámetros que tienen que ver con la neurofisiología, la presencia de microorganismos es clave. Se ha cuestionado mucho el modelo John Free, porque se dice que es un modelo artificial y que no puede ser trasladado a la clínica. Esto no es una condición que exista en la naturaleza. Sin embargo, a nivel experimental ha sido un modelo muy robusto, con la administración de bacterias aisladas o cócteles de bacterias se han podido revertir muchas de las disfunciones y se han generado los ratones notobióticos, que son ratones germ-free a los que se los coloniza con una bacteria especial y por lo tanto pasan a ser ratones con biota conocida. Además, se ha logrado hacer trasplantes de fenotipos con estos ratones. Si se les transfería, por ejemplo, materia fecal de ratones obesos, se volvían obesos. Si se les transfería materia fecal de ratones con depresión, se volvían ratones con depresión, o se convertían en ratones con ansiedad. Inclusive se han hecho algunos trasplantes con microbiota humana, porque tiene la ventaja de que no hay problemas, no hay barreras de especies. Yo considero que lo más importante de esta herramienta, quizás un poco dramática a la hora de plantear estudios y tratar de correlacionarlos con la salud humana, es que ha dado pie a nuevas hipótesis y a la presentación de lo que se llama ventanas temporales. Así es que a partir de estos hallazgos con los ratones germ-free, se ha postulado la existencia del eje MIC, microbiota, intestino, cerebro, en donde se plantea que a partir de un verdadero network metabólico que tiene que ver con las bacterias que están alojadas y que conforman esa microbiota, pero más que eso con los genes que expresan y con los productos de su actividad metabólica, todas estas señales pueden ser censadas a nivel del intestino y vehiculizadas a nivel central a través de la linfa, a través del sistema circulatorio, a través de los aferentes espinales o a través de los aferentes vagales. Y hay evidencias abundantes de que cada uno de estos circuitos y formas de comunicación es factible. Es más, en los últimos años se ha estudiado mucho cómo se censan estos productos metabólicos, cómo llegaría o cómo se inicia este flujo de comunicación desde la microbiota al cerebro, y se están estudiando las células enteroendocrinas del intestino, que representan el 1% del epitelio y que tienen una expresión de receptores sensoriales muy interesantes, posicionados hacia la luz del tubo digestivo, y que son capaces de censar derivados del metabolismo microbiano y generar, en base a esos estímulos, cambios en la motilidad intestinal, enlenteciendo o acelerando la motilidad intestinal y favoreciendo, en el caso que se enlentezca, una mayor actividad fermentativa sobre ciertos productos que en ese momento están en la luz. Este canal de comunicación o este eje ha aportado evidencias bastante sólidas de que a partir de señales derivadas de esta red metabólica se podría estar influenciando no solamente en el metabolismo del individuo, sino en el apetito y en la conducta que está vinculada a la alimentación, y también con la ansiedad y el comportamiento social. Como yo les decía, ha dado lugar a nuevas teorías muy interesantes en las que se piensa que estas señales, por ejemplo, participarían en el deseo compulsivo de comer ciertos alimentos, en las conductas alimentarias de algunas poblaciones o comunas, y también en el apareamiento. En cuanto a la estabilidad de la microbiota, va atravesando a lo largo de la vida distintos momentos, declina, se va haciendo más inestable con el tiempo. En la senescencia hay un deterioro de la microbiota que está acompañado por ese estado de inflammaging o de inflamación sostenida asociada al envejecimiento. Ese tono inflamatorio que tiene el individuo anciano
hace que algunos mecanismos estén comprometidos, que esté alterada la permeabilidad intestinal, que estén ingresando componentes de la microbiota a circulación, lo que favorece entonces ese estado inflamatorio. Y los autores hacen diagramas comparativos entre los distintos momentos de mayor vulnerabilidad de la microbiota y momentos que también son críticos en la conformación de las estructuras del sistema nervioso central. Al inicio, cuando la microbiota es lábil y está haciendo la primera colonización, coincide con etapas de proliferación neuronal, arborización dendrítica y migración. La microbiota, más o menos a los 3 años de vida, se estabiliza y es diversa, y esa diversificación se completa en la adolescencia, que también es un momento donde hay cambios en el sistema nervioso central y también podría considerarse que es una fase de vulnerabilidad. Y finalmente el deterioro cognitivo en el envejecimiento y ese estado inflamatorio está asociado a cambios robustos en la microbiota, que va perdiendo su estabilidad y que va entrando a un estado de disbiosis, en donde las alteraciones no solamente son cualitativas, sino también a nivel de la funcionalidad. Y he puesto esta estrella aquí porque es muy interesante, se ha hecho un análisis de la microbiota en supercentenarios, en varias poblaciones de individuos que llegan a los 90, 100 años, con funciones cognitivas conservadas, con diversidad en la microbiota, sin alteraciones metabólicas, y lo que se encuentra sistemáticamente en esos individuos es que tienen niveles significativos de Akkermansia mucinifila, esa bacteria que residía exclusivamente en el mucus y que lo tomaba como fuente de carbono, y que el hecho de estar posicionada en ese sitio tan crítico hace que continuamente se esté estimulando la conformación o la barrera, que se esté regulando la permeabilidad y que se esté atenuando el tono inflamatorio. Por último, quiero contarles este cuadro de muchísima actualidad. Fíjense que aquí ya aparece COVID-19, de evolución de la microbiota intestinal humana, en donde hay graficados distintas variables, y aquí en rojo lo que se representa es la diversidad de la microbiota. Y lo que vemos es que está con una caída peligrosa, estamos perdiendo diversidad y riqueza microbiana. A lo largo de la historia hubo 3 grandes momentos que produjeron cambios en la microbiota. Cuando la población humana se hizo sedentaria y domesticó animales y también vegetales, porque ahí la oferta de nutrientes tuvo una cierta restricción y entonces hubo una pérdida de variabilidad. Con la migración de las zonas rurales a las ciudades, en el momento de la revolución industrial, el agua potable y el alcantarillado, todas estrategias que han sido fundamentales para la sobrevida de la especie, pero que también provocaron una reducción en esa diversidad de la microbiota, y luego en la era de los antibióticos, en donde se produce quizás la caída más significativa. Entonces, ha habido algunas acciones que han contribuido al control de las infecciones, el manejo de los antibióticos o la pérdida de la actividad física, la alimentación por fórmula, la ingesta de alimentos procesados, el aumento en las tasas de cesáreas, en su balance hacen que estemos perdiendo diversidad y estemos perdiendo riqueza, y quizás todo ese conocimiento que se está generando para caracterizar qué es y cómo lo hace, nos sirva para establecer un nuevo pacto en el que esta unidad, este holobionte que constituimos con nuestra microbiota, todavía nos permita una existencia en homeostasis y con menor tasa de ciertas afecciones. Les presento aquí a gente que eligió estar en el laboratorio de inmunidad intestinal y entusiasmarse con la microbiota y con algunas de estas preguntas
increíbles que trata de responderse en este campo. Trabajaron en tolerancia y polisacáridos, Karina, Magdalena y Noelia, en ritmos y células dendríticas, Ivana y Viviana, en inflamación, Luciano, Ángela y Lisa, y ahora Virginia, Cristian, Luciana y María Emilia están tratando, este es el grupo del COVID, de la pandemia, están tratando de dar nuevos aires a estas líneas de investigación, y la colaboración con Nicolás Nazar, en donde introdujo a las aves como un nuevo modelo que nos está planteando preguntas altamente interesantes. Como decía José al inicio, cuando yo armaba esta diapositiva, pensaba en la vigencia que tienen algunos temas, y fue justamente en la tesis de Luciano, entre el 2009 y el 2013, en donde nos preguntábamos qué ocurriría si se desata una tormenta de citoquinas con la homeostasis intestinal. Y nunca nos imaginábamos que ese trabajo iba a tener tanta actualidad en este momento. Estas son las instituciones que nos dan cobijo, que nos dan albergo, que nos reciben y donde nos hemos formado, y estas son las instituciones que han financiado nuestro trabajo. A ellas y a todos ustedes, muchas gracias por estar esta tarde hablando de microbiota. Nada más. Excelente, Silvia. Deliciosa conferencia, muchas gracias. No sé, doctora Miras, le cedo la palabra a usted. Gracias, Silvia. Excelente presentación, realmente apasionante el tema. Creo que tenemos, si usted quiere, doctor Bocco, coordinar las preguntas, con todo gusto, compartimos. Como le parezca, hay un montón, ya comienzan a aparecer números. Y yo tengo una pregunta para hacer también. Sí, empiezo por lo que hay en el chat, un segundo. Eso no lo sé usar, así que no pregunto nada. Sí, un segundo, Diana. Horacio Serra pone: excelente exposición, Silvia, como nos tenés acostumbrados. ¿Se pueden revertir los problemas del sistema nervioso central en la ancianidad con trasplante de microbiota? El tema del trasplante de microbiota es un tema apasionante. Está habiendo, en este momento solamente se está utilizando para el caso de difficile, el Clostridium difficile, las infecciones recurrentes, con mucho éxito, revierten en un 90%, se corrigen en un 90%. Este tema de la trasplante de materia fecal venía con muy buena dinámica, se estaban haciendo protocolos, estaba pensándose inclusive en la generación de bancos de materia fecal y viendo cómo se podía hacer la inoculación, y ha tenido en este momento un cierto parate porque con el avance del conocimiento se ha empezado a explorar el viroma, y se encuentran con que la representación de virus en la materia fecal es muy significativa, es muy similar a la de las bacterias, aparecen secuencias que no están presentes en ninguna base de datos, y en particular, en ese cuadro donde yo les mostraba lo del tema del COVID, claramente los resultados están mostrando que no es tan sencillo como aislar las bacterias y transferirlas a alguien que las necesite para revertir los problemas en la microbiota. Ahora va a ser necesario hacer algún tipo de valoración del microbioma para estar seguros por cuestiones éticas de que se está trasplantando, inclusive aun cuando se trate de un autotrasplante. Doctora Correa, deje de compartir la pantalla, por favor. Sí. Dejo de compartir. Dejar de presentar. Ok. Gracias. Perdón. Quería felicitar a la doctora por su excelente exposición, que ha tocado un tema muy sensible en pediatría y sobre todo en nuestro grupo que trabajó en alergia intestinal. Entonces, estas respuestas que usted nos da ahora no se conocían. Nosotros lo hacíamos solamente en base a los datos clínicos, pero estábamos convencidos de que este fenómeno de alergia alimentaria iba mucho más allá de la flora intestinal con otros factores.
como usted lo ha demostrado. O sea que nosotros todos estos trastornos digestivos por alergia lo veíamos mucho más allá de una simple acción local. O sea que había una intermediación inmunológica que el detalle usted muy bien ahora, haciéndonos conocer estos aspectos íntimos de las relaciones que hay entre los enterocitos y la flora intestinal. O sea, que la reacción alérgica iba mucho más allá de una relación local del enterocito, sino que estaba vinculado a factores generales que usted ha ido demostrando. Por lo tanto, le agradezco mucho. Nosotros en esto vimos, si se puede decir, adelantados en reconocer la importancia de la acción local y de la regulación inmune que estaba más allá del enterocito, con todos los pasos. Entonces, doctora, le agradezco mucho. Lamento no haber conocido antes esto cuando manejaba los datos clínicos, pero usted nos afirma en la postura que teníamos acerca de crear un fenómeno general inmune y no simplemente una relación local del enterocito. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor Resónico, por sus palabras y por haber participado de esta presentación. Bien, seguimos con el orden. Doctora Diana Masí, después doctora Gruppi. Muy linda Estoy antes la que charla, yo, Silvia. después. ¿Qué? Que me dejó a mí, yo estoy antes que voy, que otro, pero que se fije. Bueno, ya te dejo, yo hablo poquito nomás. Lo que pasa es que vos no interrumpís como yo, vos levantás la mano, eso es lo que ha pasado. Silvia, hermosa la conferencia, yo no sabía que vos te dedicabas a este tema tan apasionante. Y desde el principio vos mencionaste que no solo las bacterias y los virus, sino que también estaban los hongos. A mí lo que me llama mucho la atención que en esa microbiota, entre las bacterias, están las levaduras, y las levaduras tienen una alta actividad metabólica. Entonces, está bien los virus, el tema torturante de estos años, del pasado y del COVID, pero yo creo que las levaduras pueden tener una mayor incidencia o no es así. Sí, forman parte de lo que se llama micobioma. Numéricamente están en tercer lugar, digamos, después de las bacterias y los virus. Y se cree que como después ocuparían en cuanto a número, no en cuanto a efecto, en cuanto a número estarían terceras. No, lo pensaba por el metabolismo. Metabólicamente se cree que son esenciales, lo que pasa es que todavía no se ha podido en esa maraña de metabolitos que forman esa red establecer, porque lo que está ocurriendo cuando hay una actividad metabólica en la luz intestinal es que se están generando sustratos y hay un intercambio y una especie de crosstalk entre todo lo que está allí formando parte de ese consorcio, que es sumamente difícil analizar y adjudicar a cada quien está produciendo esos sustratos, que están a su vez nutriendo otras reacciones metabólicas. Es toda una cadena. No es que cada cual está haciendo lo suyo y no interfiere. Es toda una mezcla de vías metabólicas y se cree que el gran aporte del micobioma va a ser, justamente por sus características diferenciales de las de bacterias, encontrar cuáles son los aportes metabólicos, que todavía no se sabe. Sí, yo he escuchado algunas conferencias en algunos congresos de microbiología y nunca mencionan a las levaduras, por eso me llamó mucho la atención. Me encantó el final, donde pueden regular el apetito, la obesidad y todos esos temas. Muy interesante, muy lindo, Silvia, gracias. Gracias a vos, Diana. Bien, antes que me reste de nuevo, doctor Alex, por favor. Acá está la manito de...
Silvia, es abrumadora la cantidad de bibliografía que sale relacionando autismo cuando nacen por cesárea, que si es asociado al microbioma, o la bulimia asociada al microbioma, o el melanoma asociado al microbioma. El viernes un paper que sale de la artritis reumatoidea asociada totalmente a las bacterias de la boca. ¿Existe en Córdoba algún laboratorio o algún grupo de investigación? Yo conozco de neurólogos en Buenos Aires que mandan a San Diego el popó de los pacientes con múltiple esclerosis para tratar de correlacionar la múltiple esclerosis con el popó del paciente, etc. ¿Existe en la Argentina algún grupo que esté haciendo ese tipo de correlación en algún tipo de patología? ¿Está tratando de implementarse un grupo que inicie ese tipo de estudios? Lo primero que se está tratando de hacer es un análisis de microbiota. Hay un grupo en Rosario que está trabajando en la caracterización de la microbiota y otro grupo en el INTA Castelar. Pero hay mucha, como dice la literatura muy reciente, hay muchísimas asociaciones y correlaciones, pero todavía no podemos hablar a ciencia cierta de causalidad. Hay una base de datos que es el Disbiome, en donde vincula 300 patologías con alteraciones o disbiosis. Es claro que en el síndrome, en el autismo disease spectrum, correlacionan con alteraciones en la disbiosis, con problemas digestivos, con problemas de motilidad, con problemas de apetito. Eso está clarísimo y está altamente demostrado. No se ha podido hasta ahora decir que haya una causalidad, y en muchas de estas alteraciones inclusive no se sabe si es causa o efecto. Esa disbiosis ocurre porque hay algún factor de base y que se traduce finalmente en que hay una mala instalación de la microbiota, o es esa disbiosis generada porque hay una alimentación con fórmula, un nacimiento por cesárea, una estrategia con antibióticos que recibe la madre y que se transfiere al hijo y que impide entonces la instalación de la microbiota en condiciones adecuadas. Son muchísimas posibilidades y yo te podría decir que tenés explicaciones y ejemplos para todos. Pero así en términos médicos se recomienda muchísima cautela a la hora de pensar en una estrategia de intervención hasta tanto no se pueda confirmar efectivamente la causalidad. Lo cual es muy difícil. Es muy difícil, por ejemplo, analizar o trasladar esto a humanos todavía cuando no se termina de entender lo que ocurre ni siquiera en los ratones. En donde vos podés controlar absolutamente todo. Vos podés controlar absolutamente todo. Sí. Permítame una intervención nueva. Sí, cómo no, señor. Doctora Correa. Adelante. Doctora Correas, he seguido años pacientes con estos trastornos. La última paciente que estoy siguiendo todavía, aún retirado, tiene 7 años. Se me ocurrió estudio de la flora intestinal bien detallado, hecho por una especialista, y que me encuentro con la sorpresa de que todavía tiene perturbaciones de la flora intestinal esta paciente, a pesar de que ya readquirió tolerancia digestiva. Entonces, vuelvo a repetir, el trastorno de regulación es perdurable, no se va nunca. Mejoran la tolerancia, pero no están funcionalmente normalizados. Y la flora sigue siendo atípica y no se corresponde con la flora de la edad que tiene el niño. Que la Pessoa lo hace. ¿Cómo? Que la doctora Pessoa lo hace. Hecho por la doctora Pessoa, el estudio intestinal, detallando la flora específica que tiene. Aunque la tolerancia la ha recuperado mucho. Escuchaba ahí a alguien que decía que la doctora Pessoa lo hace. Sí,
Sí. Me consta que la doctora Pessoa estaba trabajando en la implementación, no sé cuál es el estado de avance de su sistema, pero se quería poner a punto esto en Córdoba, tenían el instrumental y tenían el know-how como para poder hacerlo. Pasa que son estudios muy complejos, seguramente costosos, y no sé cuál es el estado de avance, porque bueno, desde marzo del 2020 las cosas han cambiado dramáticamente para todos. Yo soy el hijo de Carlos Resónico, estaba también más o menos escuchando esto. No solamente quería decir que yo acá en Córdoba, que yo sepa que hagan estudios de microbiota, hay dos. Uno, la doctora Pessoa, que lo hacen en un centro conocido que está en la avenida Vélez Sarsfield, y me llegó a mí un paciente, no hace mucho, de todo un estudio de la microbiota de un laboratorio que se encuentra en la calle Rondó, entre Buenos Aires y Ituzaingó. Solamente como un dato que no sé cuánto a punto estarán puestos estos estudios, pero sí se están haciendo, por lo menos en 2 lugares acá en Córdoba, sí, para pacientes, digamos, que van a la consulta y que se les pide este tipo de estudios. Solamente eso quería nada más aportar, que hay 2 lugares en Córdoba que sí lo están haciendo para pacientes. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Estaba la doctora Adriana Gruppi por el chat. Aclaro que hay manos levantadas en las imágenes y preguntas por el chat, y aparecen una con distinto tiempo de otro. Trato de respetar el orden. Estaba la doctora Gruppi, el doctor Cayetano Galetti y la doctora Miras. Bueno, muchas gracias, José, por darme la palabra. Lo que pasa es que hemos recurrido a distintos métodos para poder expresar este placer de escucharla a Silvia con una conferencia impecable. Muchas gracias, Silvia. Me encantó escucharte. Este es un tema que yo sigo desde hace mucho tiempo porque me fascina. Y hay una parte muy interesante, así como mi profe de gimnasia me dice que los abdominales se hacen en la cocina también se logran, a través de la cocina, revertir algunas patologías. Y esa reversión de la patología tiene que ver con qué comemos, cuál es, en función de lo que comemos, cuál es nuestra microbiota para revertir serios problemas asociados incluso con enfermedades del sistema inmunológico. Así que yo, más que una pregunta, porque como te digo, este tema lo sigo muy bien de hace muchos años, lo mío tiene que ver con poner sobre el tapete qué es lo que hacen las industrias alimenticias. Vos bien mostraste que la revolución industrial ha modificado la microbiota de los humanos porque se cambió la alimentación del mundo, se dejó de utilizar una serie de alimentos para pasar a alimentos ultraprocesados con conservantes, colorantes y un montón de elementos que se le ponen a los alimentos que modifican nuestra microbiota. Entonces, lo que es penoso es que lo que vos estás contando lo desconozcan muchos médicos, porque lo que sucede es que cuando uno va a un consultorio médico, le dan una serie de pastillas. Es más, ¿cómo será que la industria ha fabricado cajitas para poner medicamentos para el lunes, para el martes, para el miércoles, cosas que los 6 que tenés que tomar por día no se te pierdan, no te marees? Cuando en realidad gran parte de la solución pasa por educar a través de la alimentación, porque esa educación tiene que ver con la modificación de la microbiota y la reversión de muchas patologías, por supuesto autoinmunes y otras más. O sea que yo simplemente quería agradecerte porque pusiste sobre el tapete un tema que es muy importante. Así como los abdominales se hacen en la cocina, el tratamiento de muchas patologías también. Muchas gracias, Adri. Adriana, sí, sigue el doctor Cayetano Galetti. Bueno, buenas tardes. 3 cositas rápidas. La primera, claro, felicitar la exposición y felicitarme por haberla escuchado, ¿no? Fue una información exquisita y que nos produce un renovado entusiasmo a los médicos clínicos que somos parte del desconocimiento que decía la doctora Gruppi.
particularmente nosotros de alguna manera nos permite excitarnos de nuevo porque estamos en el tema del soporte nutricional y metabólico, en particular en el enfermo crítico. El segundo aspecto rápido, aunque se ha mencionado, Silvia, es esto que me causa una dificultad de interpretarlo en relación a la infección por lo que hoy llamamos clostridioides, ¿no? El Clostridium difficile de antes, que es una infección nosocomial muy frecuente, causante de una mortalidad alta, dada por la colonización del Clostridium difficile. Y en este punto, cuando la colitis es grave, fulminante, el recurso que teníamos hasta ahora los médicos a la cabecera de la cama es indicar una colectomía, lo cual era a una mortalidad alta constituirla en altísima. Y se había planteado entonces, vos lo mencionaste, el trasplante de microbiota fecal como una alternativa válida, y hasta donde yo había leído, había estudios reducidos, retrospectivos y observacionales que claramente lo constituían en una alternativa muy superadora. Pero me pareció escuchar algo así como un éxito del 90%. Y esa es un poco mi pregunta, no tenía ese concepto. Y la tercera y última, esperando tu respuesta, es que nos ponemos a disposición con nuestro servicio de soporte nutricional para poder hacer una integración y eventualmente llevar adelante, con las pautas éticas que corresponda, un estudio en este sentido. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo hablaba del 90% porque obviamente yo soy bioquímica de base, yo no estoy con pacientes, pero en literatura menciona el éxito de esta intervención en este tipo de pacientes y lo compara con pacientes a los que se les ha administrado vancomicina. Y hablan de que el trasplante de materia fecal revierte o soluciona el problema en un 90%, con unos índices que con los antibióticos jamás se ha alcanzado. Es como usted dice, y muchas gracias por el ofrecimiento, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Bien, doctora Miras. Sí, Silvia, gracias de nuevo, excelente presentación. Yo quiero preguntar acerca de microbiota intestinal y la modulación de las respuestas a vacunas, porque me parece que es un tema que hoy es sumamente importante, dada la variable respuesta vacunal que tenemos y sobre todo en relación a vacunas parenterales, digamos como que está muy descrito también, ¿se escucha? Sí, perfecto, doctora. En vacunas orales y bueno, hay una serie de trabajos que muestran algunos predictores en este sentido y sería muy importante conocer un poquito más acerca de los mecanismos que pudieran favorecer o ser predictores de una mejor respuesta inmunológica, obviamente, a las vacunaciones. En este caso, por supuesto, con más razón, en el tema de coronavirus, que no sé, digamos, si hay trabajos que ya estén arrojando resultados en este sentido, Silvia. Para serle franca, doctora, en las revisiones que estuve estudiando no he encontrado ningún avance donde hable de un efecto modulador de la microbiota sobre la respuesta a vacunas. Tampoco es algo que yo haya leído, no me imagino cómo, seguramente puede ocurrir, como usted dice, los reportes para poder establecer los mecanismos, pero no, esa se la debo, no le puedo aportar ninguna evidencia porque no... De todos los efectos que he visto que tiene sobre distintas patologías, sobre la acción metabólica y demás, no recuerdo claramente haber estudiado alguna modulación en mejor o en peor de la actividad propia de una vacuna. No. Hay un trabajo muy interesante de Lin que creo que es muy reciente, de mayo del 2021, que se lo paso, por supuesto usted podrá conocer mejor que yo los mecanismos íntimos de esto, pero con todo gusto de compartirlo. Por favor, muchas gracias. Bien, doctora Riera tiene la mano levantada. Tiene el micrófono en silencio, doctora. No.
Sí, tiene el ¿Sí? micrófono silenciado. Sí. Tiene... No se le escucha, doctora Riera. Doctora, no, tiene que abrir el micrófono. Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahora sí. Sí. No, simplemente no quería interrumpir porque yo con Silvia mañana me comunicaba por mail y, digamos, tenemos comunicación. Simplemente que me enorgullece enormemente de que alguien de nuestro grupo de Inmunología y de Ciencias Químicas de Córdoba haya dado una conferencia tan linda, pero además que sea tan reconocido el grupo que ella formó, la gente que está formando, y eso es importante porque no solamente hace crecer a la facultad, sino que mucha gente sale al medio y hace crecer la inmunología y estos conocimientos, y sobre todo las metodologías nuevas en el medio ambiente. O sea que simplemente felicitarla a Silvia, como ella sabe, ya que no tengo que decirle mucho, porque cuando tenemos que discutir, discutimos, y cuando nos tenemos que felicitar, nos felicitamos. Muchas gracias, José Luis, por darme la palabra. Gracias, doctora, muchas gracias. Qué grande, doctora Riera, como siempre. Bueno, ya nada más, si tenés la mano levantada, o te quedó de antes. A lo mejor quedó de antes. Hay una pregunta del chat. No sé, antes Sí, yo quería hacer una pregunta, porque como en el chat se ve que no me la leen, entonces lo voy a hacer oral. Me parece mejor. No, Silvia, hay una pregunta de orden para analizar el problema desde el punto de vista general. Los metabolitos formados por la microbiota que vos describiste, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, van a circulación y actúan a nivel del sistema nervioso, como explicaste, y también regulan el sistema endógeno. Mi pregunta es, ¿alguna acción tendrán también sobre los órganos del sistema inmune? ¿Los órganos inmunes que van a dar la respuesta podrán de manera similar, digamos, modificar la respuesta inmune? Porque en ese caso también podría tener alguna relación con la respuesta a vacunas, en cierto modo. Sí, por ejemplo, los derivados del triptofano actúan sobre los receptores de hidrocarburos de arilo y actúan sobre las células que están posicionadas en lo que se llaman sitios efectores en la lámina propia, pero también se ha demostrado que llegan al interior de los ganglios mesentéricos, y allí a través de la linfa hay aportes discretos de estos metabolitos. Inclusive en este momento el campo de la mucosa intestinal tiene el problema de que siempre se hablaba de los ganglios mesentéricos, pero es tan exquisito todo que ahora se está evaluando aquellos que drenan la porción superior y aquellos que drenan la porción inferior, porque las poblaciones, el medio ambiente de citoquinas y los procesos que ocurren en cada uno de ellos son diferentes. Entonces, esa distribución espacial tan selectiva garantiza que algunos estén en contacto con estímulos provenientes del colon y otros estén en contacto con estímulos provenientes del digestivo. Y en cuanto a estos metabolitos, Ana, es tan exquisito que dentro de las células neuroendocrinas, por ejemplo, las células L que responden a estos estímulos que están sensando de la luz, produciendo péptidos que van a modificar la conducta alimentaria del huésped, en la primera porción responden a ácidos grasos y derivados de la digestión de los alimentos puramente. Pero en la porción colónica están sensando derivados de la fermentación bacteriana, y esos son los que hacen, por ejemplo, que el individuo por varias horas no tenga apetito, permitiendo una intensa actividad fermentativa para extraer todos los nutrientes hasta una nueva ingesta. Entonces, es tan exquisito que dependiendo de dónde mires, van a estar estos metabolitos y difunden. En el caso del acetato, se ha visto que inclusive se aísla del líquido cefalorraquídeo. En el intestino, que a vos te va a interesar, estas células, las células cromafines, producen el 90% de la serotonina del organismo. Y esa serotonina no cruza la barrera, o sea que tiene efectos locales y es crítica en el dolor, en los fenómenos de dolor asociados a la distensión, por ejemplo, de los tejidos, o en la motilidad intestinal.
Y es tan rico todo esto que se habla de la endocrinología microbiana y se ha demostrado inclusive la producción de neurotransmisores, catecolaminas, GABA, todo pueden hacer. Sí, sí, muy interesante. Felicitaciones, muy linda la conferencia, ya te lo había puesto en el chat. Sí, bueno, Gracias, antes que nada, Silvia, tenés una lluvia de felicitaciones y de congratulaciones en el chat. Por favor, que no se nos pase guardar el chat porque es muy rico todo lo que se dicen. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay alguna relación de la doctora Cristina Susana Martínez? ¿Hay alguna relación de la microbiota que está en el lumen con el autismo? Sí, existe, doctora, lo que se describe en en el espectro de desórdenes de autismo, lo que se ha visto claramente es que hay disbiosis, que hay algunos géneros bacterianos en particular enriquecidos y que hay alteraciones en la motilidad, cuadros de constipación, cuadros de diarrea, y hay alteraciones con los hábitos alimentarios. Pero son hasta ahora asociaciones o correlaciones. Me parece, Muchas doctor, gracias. que el doctor Gómez Pío tiene una pregunta, Sí, porque tiene su manito. Ahí le pasaba ahora la palabra al doctor Gómez Pío, que tiene la mano levantada hace un tiempo. Hola, doctora Correa, me encantó la charla. Cuando Hola, hablaba Mauricio. de disbiosis y cuando, o sea, se levantó el tema de las variantes virales que se podrían encontrar en la microbiota, y surgió la pregunta de qué rol podría estar cumpliendo los bacteriófagos en esta disbiosis. ¿Me comprendés? Sí, perfecto. No sé si en la disbiosis, pero cuando se habla del viroma, básicamente está formado por estos bacteriófagos que hacen una transmisión transversal de muchísima información y que se ha visto que podrían tener efectos modulatorios sobre la microbiota. El problema es que yo te diría que se ha empezado a estudiar el viroma hace 3 o 4 años. El gran auge, como yo enunciaba con el proyecto del microbioma humano en el 2007, se pensaba que se decía cuáles eran las bacterias y se tenían resueltos los problemas de fenotipo. Y fue a abrir una caja de Pandora, porque en realidad lo importante no es qué son, sino qué hacen. Y en ese qué hacen, los fagos producen cambios sustanciales, pero todavía no se sabe. Seguramente los grandes estudios próximos van a estar enfocados ahí, y la mayoría del viroma está constituido por fagos, sí. Ah, claro, no, porque me llamó mucho la atención, porque siempre hablamos, o sea, de virus que son patogénicos, conocidos, pero en la microbiota también están los bacteriófagos, los fagos, y podrían estar como bastante teniendo un rol importante. Sí, sí, bueno, seguramente. Muchas gracias por la conferencia. Y Mauricio, te pregunto, ¿de dónde sos? de Brasil. Sí, trabajo con la doctora Karina de Volta. Muy bien. Sí. En el chat está la doctora Analía Suita, que dice que está muy interesada en el tema. ¿Cómo hace para comunicarse con vos, Silvia, y avanzar en estos conocimientos? Excelente presentación y muchas gracias por compartirla. La doctora Analía Suita. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Yo puedo escribir mi mail acá en el chat y escribime o escríbame, doctora, y si podemos hablar, puedo facilitar la bibliografía, para mí va a ser un gusto. Bueno, no veo más preguntas ni manos levantadas. Mira, por momentos la cantidad de personas conectadas ha superado las 100 personas. Había más de 106, vi en un momento dado. En el momento actual hay 77, o sea que sin dudas ha generado un interés tremendo esta conferencia, y el tiempo en que has tenido preguntas sumamente ricas todas, creo que hacen de esta conferencia un éxito rotundo. Doctora Miras, le cedo la palabra. Gracias, doctor Bocco. Gracias por su excelente coordinación.
Bueno, Silvia, sería redundar, pero es importante decirlo, excelente y muy completa presentación por la claridad de conceptos, por el modo asertivo de transmitirlos, en una complejidad importante del tema, y lo ha hecho con mucha habilidad y empatía, y realmente la Academia se congratula de esta participación y la recibe, y espero que por muchas veces más en su seno para futuras presentaciones. Muchas gracias, y como a modo representativo de esta presentación, le vamos a brindar un fuerte aplauso y su diploma que acredita esta presentación. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Una última nota de color, ahora que ya pasó el momento más formal. Bueno, cuando Silvia Correa viene de San Luis a Córdoba, una vida mucho más tranquila desde el punto de vista que todo estaba cerca, todos vivían cerca, todos se conocían. Bueno, Córdoba le impactó bastante. Iba a hacer su tesis doctoral, había dos personas en ciencias químicas interesadas, dos grandes profesores, uno era el doctor Barra y otro la doctora Riera. Fue a verlos a ambos, pero el doctor Barra, por sus ocupaciones, nunca logró encontrarlo. Y en el Siquibic, en el Departamento de Química Biológica, el doctor Ángel Caputo. Y a raíz de eso, se contactó con la doctora Riera, quien inmediatamente le transmitió su interés en investigación que involucraba liposomas. Palabra muy importante en la vida de Silvia Correa, que dura hasta el presente. Porque cuando uno habla de liposomas, piensa inmediatamente en el grupo del doctor Bruno Maggio, en el Siquibic, Departamento de Química Biológica, donde trabajaba el doctor Guillermo Montich. Y bueno, liposoma va, inmunología viene, se generó una relación de simbiosis altamente productiva que perdura hasta el día de hoy, y creo que los llena de felicidad. Muchas gracias. Así es. Es casi una paradoja. Una linda nota. Bueno, muchas gracias también a nuestras secretarias tan valiosas, a Sandra y a Celina, que han colaborado activamente con esta presentación. Así que muchas gracias a todos, y estamos viéndonos en la próxima presentación. Ustedes saben que son generalmente los segundos y cuarta semana mensual, así es que, bueno, vamos a ir comunicando oportunamente la agenda de este año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Silvia, muy linda charla. Felicitaciones, Silvia, realmente un gran placer. Bueno, Silvia, Gracias festejar ahora con una buena cerveza. Está todo bien. Hola, hola. Muchas gracias. Muy lindo todo. Para la biota. Para la microbiota. Para la microbiota. Para equilibrar. Por la microbiota. Chao, chao. Adiós. Chao, que tengan buenas noches, un gusto haberlos visto y escuchado. Chao, Karina, un gusto. Cariños a Héctor. Adiós, muchas gracias, Ana. Gracias, Karina. Un gusto. No sé, muy linda la charla. Gracias.